Vamos a ver el concepto de vínculo en Enrique Pichon-Rivière. El concepto de vínculo es central en su teoría. Él en una clase, en su última clase sobre vínculo que da en la escuela, en su escuela en 1975, dice, cuando hablamos de vínculo es que estamos en el terreno de la psicología social. Para Pichon-Rivière el concepto de vínculo es la unidad mínima de análisis de lo humano. No hay nada menor a un vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna experiencia humana que no incluya a un otro social. Siempre en toda experiencia hay un otro, ya sea como adversario, como diría Freud, ya sea como objeto amoroso, ya sea como partener, pero siempre se está en relación a un otro. La estructura vincular es una estructura bifronte. ¿Por qué? Porque hay vínculos externos, hay vínculos que mantenemos con otras personas, pero también hay un vínculo interno. Nosotros somos capaces de dialogar, de pensar, inclusive hasta de reflexionar y debatir ciertos temas internamente porque tenemos a otros incorporados. Inclusive Pichon-Rivière habla de un grupo interno, que no solamente hay grupos externos a los cuales pertenecemos, sino hay un grupo interno. La estructura subjetiva es una estructura vincular. La definición que da Pichon-Rivière del concepto de vínculo es una estructura compleja entre un sujeto y un objeto, dice él. Acá el objeto hay que entenderlo como otro sujeto. Su interacción también va a hablar de su interdependencia y con momentos de comunicación y aprendizaje. ¿Qué quiere decir que el vínculo implica momentos de comunicación y aprendizaje? Quiere decir que no toda interacción, no toda relación implica un vínculo. Uno tiene interacciones múltiples, sale, se saluda con los vecinos, con el diarero, va a hacer compras, pero no hay una interdependencia subjetiva con estas personas. El vínculo implica que en la comunicación con el otro, algo del otro me afecta. Algo del otro me significa, me hace incluir una perspectiva diferente, y además que haya comunicación y aprendizaje implica que el vínculo, la estructura vincular, tiene forma de espiral dialéctica, tiene forma de algo que no se repite, no es un vínculo circular, sino que es una estructura abierta, es una gestaltum, dice Pichon-Rivière, es una estructura estructurándose, y es lo que caracteriza al vínculo sano. Un vínculo sano es un vínculo que está abierto a las modificaciones, que puede incluir al otro. Una cosa fundamental es que pueda incluir la diferencia del otro, que no haya una superposición o avasallamiento de la diferencia del otro. El vínculo que puede incluir la diferencia también puede incluir la problemática con el otro, y esto hace que esa espiral, dice Pichon-Rivière, pasa por momentos de cierre y por momentos de apertura. Pichon-Rivière va a dar como dos tipos de vínculo. Un vínculo tendiente a la disociación, es cuando el vínculo es
enteramente bueno o enteramente malo, se vive subjetivamente como enteramente positivo o enteramente negativo. Estos son vínculos que para Pillon-Rivière albergan una contradicción dilemática. O es una cosa o es la otra. Este tipo de vínculo suele ser palpable, digamos, en los prejuicios, en los fanatismos. El otro tipo de vínculo es un vínculo que tiende a la integración, un vínculo que alberga la contradicción problemática, donde es posible la diferencia y es posible el conservar la propia individualidad, la propia diferencia, pero poder debatir, confrontar y albergar de alguna manera la diferencia del otro. Para Pillon-Rivière, el vínculo implica un rol, implica un cierto posicionamiento social. El primer vínculo se establece con la figura materna. Pillon-Rivière dice el primer pattern, el primer modelo de relación es con la madre. Y a partir de este primer protovínculo, de este primer vínculo primario, se van estableciendo otros vínculos que van modificando esta matriz, digamos, más primaria, más primitiva. El vínculo para Pillon-Rivière es una estructura triangular. ¿Qué quiere decir que es una estructura triangular? Quiere decir que toda relación con un otro siempre tiene un tercero que estructura la relación. Siempre hay un motivo por el cual me relaciono con el otro. Siempre hay una motivación por el cual estoy vinculado con el otro. Puede ser un interés material, un interés por un intercambio beneficioso que se está buscando, puede ser simbólico, puede estar relacionado con el saber o con la teoría o con conceptos, puede ser un tercero afectivo, amistoso, amoroso, y inclusive Pillon-Rivière dice que el tercero puede ser una fantasía. Por ejemplo, si yo me encuentro con un otro que tengo la fantasía que me miente, eso va a condicionar mi comunicación y mi vínculo con el otro. Va a ser un tercero que perturba mi vinculación con el otro. Hay terceros entonces que facilitan la comunicación, el acercamiento, y hay terceros que lo obstaculizan, lo perturban. El grupo operativo es el espacio en el cual es visualizable con mucha claridad la naturaleza del sujeto del vínculo. En el grupo operativo, los sujetos heterogéneos diferentes se encuentran descentrados de sí en una vinculación con un otro en función de una tarea, en función de un objetivo. En ese sentido es muy interesante pensar cómo uno se encuentra a sí mismo en el vínculo con el otro, porque muchas veces se piensa que para encontrarse a uno mismo uno tiene que aislarse,
tiene que hacer una introspección solitaria. Y desde Villon es lo contrario. O sea, cuando uno se aísla, se excluye, tiene más probabilidades de perderse a uno mismo que cuando está descentrado en un vínculo, en una comunicación con el otro, porque hay un tercero de interés común, hay una tarea, un objetivo de interés común. Hay algunas experiencias, digamos, muy trágicas que dan la razón a esta idea de que uno se encuentra en el vínculo con el otro, que son los presos políticos, que son las celdas de castigo. El reciente presidente del Uruguay, Pepe Mujica, él decía que él llegó a tener alucinaciones, llegó a tener a oír voces, mantuvo un vínculo muy precario con las hormigas que tenía en sus celdas de castigo, y que fueron indudablemente estrategias para no enloquecer. El escuchar voces es una manera de un sujeto sano, porque nadie puede decir que el Pepe Mujica no es un ser absolutamente saludable, pero es una manera de estar con un otro, es una manera de paliar esa soledad. Una presa política en sus testimonios decía: uno empieza perdiendo la relación con el otro y termina perdiendo la relación con uno mismo. El gran tercero para la comunicación, el gran estructurador, digamos, del vínculo, es el código, es la cultura, es el lenguaje. Cualquiera puede percibir lo dificultoso que es establecer un vínculo y una comunicación con alguien que es de otro país, de otra cultura, que maneja otro idioma. En general se recurre al cuerpo, a los gestos, etcétera, para poder comunicarse. O sea que lo que facilita la relación y lo que promueve el vínculo es el lenguaje, el código, el lenguaje, la cultura. El vínculo es algo que surge de la práctica social cotidiana. O sea, surge por la acción, surge por la interacción con un otro. Si bien tenemos que decir que el vínculo es una estructura simbólica, porque no hay algo material, digamos, con el otro que podamos palpar, ¿no? Es una estructura simbólica. Sin embargo, es una estructura que se encarna. Borges tiene un poema donde él escribe que se está enamorando de una mujer, de una señora, y termina en el poema confesando: me duele una mujer en todo el cuerpo.